Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Florencia Muñoz Ferragut. Me voy a moderar el módulo de pediatría de estas reuniones científicas virtuales que hace FARRIT todos los meses. Agradecemos mucho a Bayer por acompañarnos. Agradecemos mucho a toda la audiencia que todavía se siguen conectando, veo. Y bueno, por supuesto a la doctora Marina Chiesa por participar, por dar este tema que fue muy pedido por parte de muchos radiólogos. Es un tema que es muy interesante y hacía mucho no teníamos una charla de esto acá en Fardit. Así que bueno, muchas gracias por eso. La doctora Marina Chiesa es médica especialista de diagnósticos por imágenes, es radiopediatra, especialista en medicina fetal y es la jefa del Hospital de Niños de acá de la ciudad de Córdoba. Así que también es vicepresidenta de la SARP. Le agradecemos un montón que esté presente, que haya dado este tema que, como les digo, fue muy solicitado, trauma no accidental en la infancia. Y bueno, le decimos a la audiencia que todas las preguntas las hagan en el sector de preguntas y respuestas, no en el sector de chat. Las vayan haciendo ahí y al finalizar la charla, bueno, yo las voy a comenzar a leer y las vamos a comenzar a responder con la doctora. Así que bueno, Marina, perdón, muy agradecida y cuando... Está bien, siempre me dice Mariana. Es que estás tan ahí, están muy, es unas letritas que cambian nomás. Así que Sí, bueno, sí, pero soy muy Marina. Gracias, Flor. Gracias, muchas muy, gracias a vos por la invitación y gracias a Fardit. Cuando quieran, arrancamos. arranquemos nomás, ya estamos en hora. Bueno, vamos entonces a tratar de que este tema nos entusiasme un poco porque es un poquito complicado, pero vamos a tratar de que sea lo más entretenido posible. Por supuesto, no tengo conflictos de intereses. Y vamos a empezar entonces con un caso X. Les voy a presentar un caso. Vamos a ver esta sola imagen. Es una paciente de 2 meses de vida que consulta por edema de miembros inferiores. Está evaluada en los CAPS, en un CAPS. El CAPS acá en Córdoba es un centro de salud periférico. Se le solicita un RX, el médico tratante la evalúa como normal y le solicita una ecografía de partes blandas con Doppler. No les voy a contar por ahora, después les cuento, pero sí ya les voy a ir spoileando que fue un trauma no accidental, pero quería presentarles esto para que veamos la importancia que tenemos los radiólogos en esta patología. Tengo que describir lo que dice la OMS del maltrato infantil. La describe como el abuso y la desatención que sufren los niños menores de 18 años. Incluye todo tipo de maltrato, ya sea el físico o emocional, que resulte en un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. ¿Sí? Nosotros en este caso vamos a hablar de el maltrato físico, ¿sí? No vamos a entrar en otros detalles. La OMS estima que el homicidio en lactantes y niños pequeños es más del doble que en los niños mayores. Y esas son las tasas de distribución, yo no sé si me ven la flechita, la tasa de homicidios en África, Norteamérica, América Latina, que yo creo que está un poquito subestimado porque no hay demasiados datos, y en Europa. En Argentina, por supuesto, no tenemos datos, pero sí se constató que entre octubre del 2020 y septiembre del 2021 hubo mayor llamada a este número de línea, que es un dispositivo federal que es de atención especializada para niños y adolescentes, y la causa o el motivo de consulta más mayoritario fue el maltrato físico. Sí, de Córdoba no tenemos demasiada estadística, pero sí subjetivamente se ha visto que en la época de pandemia tuvimos un aumento considerable en relación a otros momentos. El reconocimiento del abuso infantil es desafiante, es complejo y sigue siendo un campo que es cargado de emociones en el que trabajar. El abordaje del maltrato infantil requiere un enfoque multidisciplinario, pero los imagenólogos tenemos en un desempeño, un papel fundamental en el reconocimiento de las manifestaciones radiológicas del abuso físico y podemos ser los primeros profesionales en plantear la sospecha de una lesión infringida. Por eso
la cuestión de esta charla, el objetivo de esta charla. Los tipos de maltratos son dos tipos, por acción o por omisión, y prenatal y postnatal. En este caso vamos a enfocarnos más que nada en las lesiones físicas que podemos observar por radiología, que son la segunda causa después de las cutáneas de manifestación, ¿sí? Esto es un esquema simplemente que se hizo en el 97 y lo que muestra es una expert y muestra lo que los servicios ven y lo que los servicios no vemos. Yo creo que estamos un poquito mejor. Esto hablaba de que había muchas cuestiones desconocidas, ¿sí? Del maltrato, que todavía las hay, pero estamos un poco mejor. De todas maneras, la tasa de detección es del 10 al 20%. Sabemos que si no se detecta, tenemos un 50% de riesgo de una nueva agresión y el 10% de riesgo de muerte. El papel de radiólogo. Tenemos que estar alerta a la existencia de maltrato, o sea, considerarlo como una patología más. Detectar lesiones ocultas no accidentales, tenemos que discrepar la historia clínica, tenemos que saber bien la historia clínica para ver y alertarnos en la discrepancia en esa historia clínica, ver la severidad de las fracturas, el mecanismo de la fractura, la cronología de las fracturas si se puede, y poder documentar el maltrato. Esto es una serie, lo que propone la sociedad, el Colegio Americano de Radiología y diferentes sociedades para el manejo de cómo se debe estudiar un chico con sospecha de maltrato. En la primera imagen vemos una esquemita donde dice que el estudio radiológico debe hacerse en menores de 2 años y son todas estas las proyecciones que recomendamos. Y cuando hay casos de hermanos de menores de 2 años también debemos estudiarlos de la misma manera. Hay algunas proyecciones adicionales que pueden ser electivas, como las que se describen en esta imagen. Las de rodilla, las adicionales de rodilla y tobillo, oblicuo de manos y pies y tórax, pueden ser proyecciones adicionales, pero que nosotros las incluimos. Entre los 2 a 5 años se estudia cada caso en particular y mayor de 5 años se estudia la región sospechosa de la fractura y se completa en el caso de que sea necesario con el mapeo óseo. En el esquema de abajo se ven cuáles son las proyecciones que deben realizarse. Esto es simplemente un esquema para que vean cómo deben de realizarse las proyecciones. Si esto definitivamente ya no se realiza más, el babygrama era como una conducta habitual y sigue siendo una conducta habitual en muchos centros. Yo personalmente creo que puede haber dos opciones de aceptar el babygrama, que es cuando el paciente está en UTI con muerte cerebral o con imposibilidad de movimiento severa. Podemos aceptar un babygrama haciendo unas proyecciones de rodilla y de codo, de muñeca especiales, pero no es lo ideal. Y en el caso, por supuesto, del postmortem, que bueno, en la literatura habla de estudios postmortem de tomografía de scan tomográfico o scan de resonancia, pero sabemos que no es una realidad en la Argentina. Lo que se hace es el mapeo óseo o en el caso que no se pueda realizar el mapeo óseo de acuerdo a la situación, se hace el babygrama. También hay artículos que hablan de la técnica y la dosis. Esto es más para los licenciados en radiología, pero nosotros tenemos la obligación de guiarlos a los licenciados y necesitamos tener radiografías de alta resolución. Y esto, por supuesto, que siempre uno piensa en la radiación que reciben los niños. Con la radiología digital se mejora un poco, aunque no disminuye la cantidad de radiación, pero podemos hacer que se realicen imágenes focalizadas y de mejor calidad, donde el chico reciba menor radiación. O sea, tenemos que estar guiando nosotros a los tecnólogos radiólogos en todo tipo en todas estas radiografías. Ya entrando más en la patología, Kleitman, no me acuerdo en qué año, creo que en el 95, describe a las fracturas y le da un grado de especificidad. Las que más nos interesan son las fracturas de alta especificidad y de moderada especificidad,
La alta especificidad, tenemos las metafisales, que vamos a ver algunos ejemplos. La fractura escapular, que es muy rara, no tengo ejemplos. Las costales posteriores, la fractura del esternón y la fractura de apófisis espinosa. Entre la moderada y las de baja especificidad, tener en cuenta de cuando la historia clínica no es concluyente, no coincide con el relato, un relato medio verosímil, van subiendo de categoría, o sea, van aumentando la especificidad. Se dice que uno de cada 3 niños maltratados tiene fracturas. Las lesiones de alta especificidad pueden ser difíciles de demostrar radiológicamente y son ocultas clínicamente muchas veces. Entonces, por ahí a veces son hallazgos. La serie esquelética, bueno, como lo decíamos, recomendada en menores de 2 años. Si la fractura tiene el menor de 1 año, tiene un 25% de que sea por maltrato. La serie esquelética está indicada de los 2 a 5, bueno, lo que veníamos nombrando antes. Por si aparecen lesiones evolutivas, se repite el estudio en los 10 o 15 días, ¿sí? En este caso. Ahí en el esquema se muestra la centellografía, pero ya les voy a comentar si sirve o no. Bueno, entre las altas especificidades está la fractura en esquina o en pico, ¿sí? Esta es descrita por Kleiman, pero fue asociada en el 46 por Caffey, que describió, los asoció con hematomas subdurales, y esto habla del niño sacudido, que en este momento se lo llama trauma no occidental craneoencefálico, que ya vamos a ver ejemplos. Y las vemos como fragmentos de hueso que están avulsionados en las esquinas de las metáfisis, son lesiones metafisarias, y esto se produce por cizallamiento, torsión del área, porque es un área muy frágil, y tenemos que tener una técnica muy bien hecha porque a veces son sutiles y pueden confundirse hasta con variantes normales que ya les voy a mostrar, y otras patologías que ya les voy a mostrar. Otro tipo de fractura, que es el mismo mecanismo, quizá un poco mayor por tracción o sacudimiento, es las de nasa de cubo, nasa de balde, que es un hueso mayor avulsionado y es más común en la tibia y el fémur distal y en el húmero proximal. Suelen ser bilaterales. Ustedes fíjense que la fractura, como se ve en el esquema y en la radiografía, son paralelas a la fisis y son perpendiculares al eje largo del hueso. Algunas imágenes son nuestras, otras del libro, es simplemente para demostrar cómo se visualiza el engrosamiento de parte blanda también, y estas son las típicas fracturas en córner o en esquina, que le llamamos, y estas son en asa de cubo de balde, que son patognomónicas. Antes se decía, no se usaba la palabra patognomónica, pero ahora ya lo decimos. Decimos entonces que acá tenemos un esquemita de la frecuencia de este tipo de fracturas. La más frecuente, como dijimos, el fémur distal y la tibia proximal en el 52% y suelen ser bilaterales. Entonces tenemos que guiarnos a esas áreas, ¿no?, de los estudios. Las fracturas costales son otras de alta especificidad, descritas por Kramer. Esto se produce para apretar al niño por debajo de las axilas. El mecanismo es medio fuerte de imaginar, pero se aprieta al niño, se produce un sacudimiento y esto hace que se rompan principalmente las costillas próximas a la articulación costovertebral. Parece que las apófisis transversas hace como un efecto de palanca y hace que se rompa la zona en la región más próxima al cartílago, a la unión cartilaginosa. Lo mismo pasa en la región anterior, pero menos frecuente, en la articulación condroesternal. A veces no se pueden visualizar en momento agudo y las encontramos ya cuando están en formación de callos óseos, como se ven en las imágenes que delimitamos con esas flechitas. ¿Sí? Esto es patognomónico. Vemos esto y ya decimos que casi con seguridad estamos en presencia de un tumor no accidental. Estas son imágenes de la bibliografía y acá se muestra en este esquemita cómo es el movimiento que realiza el perpetrador y que produce este tipo de lesión. Usted imagínese el tórax de un niño o bebé y la mano de un adulto en general, el que hace esa compresión anteroposterior, más el movimiento produce este tipo de lesiones.
El mecanismo de lesión es muy importante de analizarlo siempre. Estas son imágenes de la bibliografía, estas dos primeras, porque no tenemos casos, y son las fracturas moderadas, la especificidad moderada, la fractura del cuerpo vertebral, que son rarísimas en la zona dorso-lumbar. Esto se produce también por sacudimiento. La del coxis en general es por un golpe fuerte contra una superficie dura. Las fracturas de los dedos, de falanges o metatarsos, que también son de moderada especificidad, y las fracturas de cráneo, que cuando son múltiples son moderadas, o cuando son complejas son moderadas, o de alta especificidad si se acompañan de otras fracturas en otra parte del cuerpo. Como les decía, las craneales tenemos que tener en cuenta que sugieren maltrato cuando están bien diastasadas o tienen una diastasis de más de 3 milímetros, cuando cruzan una sutura, cuando tienen un compromiso más que nada occipital. Son menos comunes de los traumatismos accidentales, entonces sospechamos de maltrato. La de baja especificidad siempre son un problema, ¿no? Para nosotros, para determinar, pero bueno, son las diafisarias, son las de las costillas, bueno, y en este caso sí, nosotros tenemos que considerar la edad del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un niño que no deambula y tengo una fractura, por más que sea una fractura espiroidea o transversa, eh, con desplazamiento, y el niño no deambula, uno tiene que alertar y pensar que esa fractura no pudo haber sido producida por un accidente y debe considerar a esta patología. Las espiroideas, que son las por rotación, son más frecuentes en el adulto, entonces cuando están presentes en los niños, uno también debe considerar, pensar en el maltrato. Otra implicancia nuestra es la datación o ponerle fecha a los fenómenos de reparación post-fractura en los niños. La osificación superióstica empieza desde el día 4 y hace un pico entre el 10 y el 14. El callo blando es del 14 al día 21, que es donde se produce la absorción del trazo fracturario. Pero en forma tardía puede ser hasta 3 semanas. El callo duro en general es entre 21 y 42 días posterior a la lesión inicial. La remodelación ósea final se completa al año, pero empieza a partir de los 3 a 6 meses. Y no, todo este tipo de datación o de fecha no aplica para las lesiones metafisarias, ya que entre la segunda semana y tercer mes tienden a consolidarse y no dejan secuelas. Por eso hay que, eso cuando ante la sospecha, agarrarlas en el momento o hacerle un control a los 10 días. Esto es lo que le decía, si se refiere a un traumatismo de 24 horas y aparece una fractura de este tipo, que tengo ya un callo óseo, tengo incongruencia en el relato, tengo que prestar atención. Y lo que decíamos, que las fracturas metafisarias no dejan callos óseos, entonces son complicadas de ver en la cronicidad. Bueno, esto es como mucho en conclusión, el contexto del abuso, las lesiones esqueléticas son más probables en los lactantes. El trabajo de imágenes tiene que ser impecable, debe contener imágenes específicas, como les fui diciendo, las recomendadas por las sociedades científicas. En los casos dudosos se pueden hacer imágenes nuevamente la segunda semana o realizar una gamografía ósea, aunque algunos estudios dicen que, que el centellograma tendría mayor radiación incluso que una radiografía dirigida específicamente. La fractura metafisaria o de cubo se las tiene como patognomónicas. Otras lesiones son inespecíficas, como las diáfisis y huesos periósteo y fracturas craneales, pero todo tiene que ver con el relato, la historia clínica y la edad del paciente. La presencia de múltiples fracturas es sugestiva de abusos. Datar la imagen es impreciso, pero es importante decir al menos si son de diferentes edades. Eso es una de las cosas que más quiero resaltar.
que es por lo menos de decir si tienen diferentes tiempos de presentación. El pronóstico funcional de las lesiones en general es bueno y la osteogénesis imperfecta siempre la tenemos que considerar como diagnóstico diferencial, pero en nuestra experiencia la mayoría de los casos es negativo. Entonces seguimos con el trauma de cráneo, craneal por abuso, que antes se le denominaba y se le sigue denominando el síndrome del bebé sacudido, como tiene una incidencia de 20 a 30 casos cada 100.000 lactantes menores de un año. Esto se produce en lactantes y se sospecha cuando el lactante tiene síntomas neurológicos y a su vez hemorragias retinianas y subdurales. Esto es de alto sospecha. ¿Sí? El mecanismo de la lesión es como les decía, el perpetrador sostiene el bebé por debajo de las axilas y produce esos movimientos anteroposterior y hace que se produzca, que el cuello al ser tan flexible en el niño, se produzcan lesiones, hemorragias subdurales, hemorragias retinianas y probables fracturas, inclusive si lo sostiene de los hombros, fracturas en las metáfisis proximales humerales. El relato de los cuidadores suele ser siempre inconsistente y no coincide con los hallazgos médicos. Esto es lo que nos tiene que alertar, ¿sí? La tomografía computada cerebral y el fondo de ojo son mandatorias y dentro de las 24 horas. Debemos tener un enfoque interdisciplinario y saber interpretar y ver el mecanismo de lesión para poder interpretar este tipo de lesiones. El sacudimiento necesario para causar el trauma no accidental de cráneo o el bebé sacudido es extremadamente violento y reconocible como peligroso. O sea que cualquiera que lo ve de afuera piensa que tiene peligro de vida ese bebé, ¿sí? O sea que es muy fuerte el mecanismo, es muy fuerte, mucha la fuerza que se necesita para realizar este tipo de lesiones. Las lesiones pueden dejar secuelas graves como gliosis, atrofia cerebral, cavidades parencefálicas. Bueno, por supuesto que hay factores psicológicos y legales que no vamos a entrar ahora en esto, pero la recomendación es que se deben realizar estudios diagnósticos en cualquier niño con sospecha de abuso, incluso si no hay síntomas neurológicos evidentes. El diagnóstico y el manejo del trauma no accidental craneoencefálico requiere sí o sí un enfoque interdisciplinario y la colaboración entre distintas especialidades médicas. Bueno, como les decía, el mecanismo de producción del cizallamiento es lo mismo que el mecanismo de cizallamiento que se produce en la aceleración y desaceleración en un accidente de tránsito grave y produce estos hematomas subdurales, hemorragia subarachnoidea, el daño axonal difuso, el edema cerebral asociado, y bueno, podemos encontrar lesiones de distinta edad. Bueno, esto es más sugestivo aún cuando encontramos higromas y lesiones agudas en el mismo momento. Entonces lo podemos sospechar con mayores criterios. El cerebro es poco mielinizado y el espacio subaracnoideo está aumentado. Antes se pensaba que al tener un espacio subaracnoideo aumentado tenía más riesgo, pero hay estudios que indican que haría como una especie de protector, sobre todo cuando los chicos que tienen el espacio subaracnoideo aumentado benigno, el del lactante, pues tendría un efecto protector. Igual que la FALX hace una protección de los movimientos laterales. Por eso puede haber hemorragias la mayoría de las veces interhemisféricas, la mayoría de las veces posteriores. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de lesiones, que algunas son nuestras, otras son del libro, que son subdurales en diferentes estadios evolutivos, crónicos, subagudos, hay presencia de edema, desviación de la línea media, hemorragia subarachnoidea y por supuesto las secuelas que quedan posterior, que en general se producen isquemias cerebrales y signos de atrofia cerebral con ventrículomegalia asociada.
También la resonancia nos ayuda un poquito en determinar con diferentes secuencias el GRE, el T2 estrella, la susceptibilidad magnética, bueno, la difusión, el ADC, nos ayudan a datar un poco el tiempo de la hemosiderina, si hay presencia de hemosiderina o no, entonces podemos decir en qué momento estamos de la lesión, podemos ver lesiones, el daño axonal difuso, que en un primer momento en la tomografía se ve como edema y por ahí no lo podemos determinar. Por supuesto, la resonancia es mucho más específica para eso y lo encontramos en general en la línea media, en el cuerpo calloso, en la región frontal, en el vértex. Y bueno, y una de las imágenes características es, que les voy a mostrar en otra imagen, es las lesiones de las venas puentes cerebrales que se ven en la convexidad y se ve como una imagen hipointensa en las secuencias de susceptibilidad magnética. Esto puede ser por trombosis o por laceración de las mismas. Estas venas puentes son venas de la dura madre que está hipervascularizada y al chocar contra la cortical se producen este tipo de lesiones. Les decía el centellograma óseo que en realidad es muy sensible para algunas fracturas, las fracturas de costilla, pero no las fracturas hiperagudas, por ahí no las detecta, pero sí las de eje no desplazadas, las que están separadas y las remodelaciones óseas que también las podemos ver con la radiografía. Sí, es bueno cuando tenemos lesiones en el omóplato, por ejemplo, o por ahí en la pelvis, que por ahí se nos pasa, son muy sutiles en el mapeo óseo y nos pueden ayudar. No es específico para las metafisarias, ya que es un área de mucho metabolismo, entonces el radiotrazador capta siempre esas áreas. Tampoco nos sirve para las fracturas de cráneo, eh, nos pueden pasar como desapercibidas. Eso en cuanto a la lesión de cráneo no accidental, o el cráneo encefálico. La lesión medular en general va de la mano, nosotros no tenemos casos, y por sacudida o por lesión de impacto, debido a que la cabeza y la musculatura del cuello es una gran cabeza en los bebés. Esto se da frecuentemente en niños menores de 5 meses. La musculatura del cuello es débil, se presenta en general con apnea y colapso vasomotor, y las lesiones son por compresión, hematoma subdural, contusiones o secciones, en los casos más graves, secciones medulares, pero no tenemos experiencia en eso. Las lesiones abdominales es la segunda causa de muerte, principalmente en niños abusados después de las lesiones cerebrales traumáticas. No son frecuentes y se da antes de los 5 años, más frecuentemente en los niños de 3 años o menores de 3 años. La presentación clínica es variable, puede haber vómito, pérdida de peso, shock hipovolémico, porque estas lesiones, imagínense que pueden ser repetidas, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes, incluso hasta diferentes consultas. La ecografía, por supuesto que nos ayuda un poco, pero cuando en las lesiones, sobre todo en lesiones de órganos macizos, pero cuando tenemos lesiones de vísceras huecas, que está demostrado que el hematoma duodenal y sesoral son más comunes y la perforación es más frecuente en el trauma no accidental que en el accidental. Entonces, la tomografía es mandatoria. Sí o sí, la tomografía con contraste endovenoso. El contraste oral no lo usa. Hay algunos ejemplos acá de la bibliografía y nuestros de lesiones hepáticas, de lesiones pancreáticas, de hemoneumoperitoneum. Esta imagen es nuestra, un hematoma duodenal intramural. Esta es una imagen sacada de la bibliografía donde tenemos engrosamiento y edema de la pared duodenal que se constata posteriormente con estas imágenes hipodensas, perdón, en la tomografía. Y estos son todos casos nuestros, les voy a contar. Este es un paciente sexo femenino de 2 años de edad
que ingresa a la guardia por trauma de cráneo. Tiene un relato contradictorio, un grupo familiar en situación de calle, eso es un detalle, pero suele ser frecuente. La tomografía del cerebro nos muestra esta fractura compleja que es transcraneal, se ven con una fractura que está diastazada. Otra cuestión es la reconstrucción multiplanar, nos sirve prácticamente la reconstrucción 3D, sirve para que todo el mundo lo pueda interpretar, ¿sí? Esta es una fractura compleja y se acompaña hacia hematomas subdurales, el paleto occipital y con desviación de la línea media, cierto grado de edema regional y y fracturas con desplazamiento. Yo no sé si me escuchan bien. Flor, decime, porque por ahí se me corre un poquito el Sí, internet. sí. No, 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 se te está escuchando. En un ¿De momento se niños? entrecortó un poquito, pero perfecto. Si ¿Corto? fijas que se te está Bueno, entrecortando, porque si vi que quieres el apagar la internet se... cámara, por ahí quizá viste que ayuda un poquito, No, pero se te como escucha quieras. perfecto la flechita, todo. Bueno, vos avísame. Este niño, este se constató que fue un maltrato físico. Este otro paciente de 1 año y 8 meses, sin antecedente patológico, tiene varios episodios de vómito posterior convulsión. Un adulto que no es personal de la salud le administra benzodiazepina endorrectal, ingresa a la guardia con un paro cardiorrespiratorio y le hacemos, obviamente, posterior a la estabilización, a la recuperación, le hacemos la tomografía, observamos hemorragias sudorales frontoparietotemporales e interhemisféricas con ese edema que desplaza a la línea media. El fondo de ojo, obviamente que uno ya ante la sospecha se le realiza el fondo de ojo que muestra hemorragias retinianas y se confirma otro trauma encefálico abusivo. Otro paciente que es un lactante, sexo masculino, esta patología es más frecuente en el sexo masculino y no se sabe muy bien por qué. Algunos hablan de factores psicológicos más que físicos, pero todavía no está determinado la causa de la mayor predisposición en el sexo masculino. Es llevado a la guardia con un trauma que nos relata que se cae de la silla de comer. Ingresa con un paro cardiorrespiratorio. Nosotros sabemos que es muy difícil que de la altura de la silla de comer tenga semejante clínica el paciente. Entonces, bueno, ya empieza la sospecha, se activan las alertas, se realiza la tomografía cuando se estabiliza el paciente y presenta esa hemorragia subdural interhemisférica posterior que es bastante característica a nivel de la tienda del cerebelo, que también es característica del trauma abusivo, y en el fondo de ojo también mostraba hemorragias retinianas bilaterales. Otro paciente, lactante, sexo masculino también, 9 meses, es llevado a la guardia por convulsión y vómitos. La tomografía del cerebro sin contraste nos está mostrando esta hemorragia interhemisférica posterior y imágenes de hipodensidad difusa con cierto edema cerebral, con áreas hipodensas mal definidas, córticos subcorticales. Le realizamos la tomografía, la resonancia para complementar y vemos extensas lesiones en el T1 y en el T2 de hematomas subdurales que se interpretaron como con diferentes intensidades. eh, Hay lesiones hipóxico-isquémicas, que son estas, que están en el círculo y la flechita, difusas con presencia de edema citotóxico también, y las conexiones hemáticas laminares, subdurales, frontotemporales bilaterales, que las interpretamos como subaguda crónica. El fondo de ojo nos da con también hemorragia retiniana y por supuesto este paciente también fue un trauma encefálico abusivo. Este fue un lactante que entró de 10 meses de edad, llevado a la guardia solamente por vómitos. Se realizaba una ecografía que muestra el líquido
abdominal, el líquido era abundante, entonces pasamos directamente a la tomografía, no había lesiones en órganos macizos, encontramos este hemoperitoneo importante y en el barrido hacia la base del tórax encontramos estas imágenes costales que nos hablan de ya cierta consolidación de callos óseos, de fracturas costales y bueno, este fue uno de los casos en que nosotros alertamos a los médicos de que podía haber un trauma no accidental, el paciente estaba inestable, por supuesto, y en el quirófano se constata que había un hematoma duodenal con perforación y posteriormente con el estudio de la seriada eh, radiológica y demás eh, tratamiento interdisciplinario se constató el maltrato físico. Este es otro paciente de 3 meses, asistido en la guardia por irritabilidad y vómitos. eh, Muestra, en la tomografía no la muestro, pero tiene hemorragias subdurales e intraparenquimatosas. Se barre el tórax por una sospecha ya, por un relato inconsistente. El tórax nos muestra esos callos óseos en las costillas, que se ven bien en la serie, en los filtros óseos, pero hacemos una reconstrucción en 3D para que sea más esquemática. El paciente también tenía hemorragias bilaterales en llama, por lo tanto el diagnóstico es de maltrato físico. Este es uno de los últimos pacientes, el lactante de sexo masculino de 2 meses de edad, ingresa a la guardia por vómitos, hay hemorragias subarachnoideas y subdurales bilaterales, hay presencia de hemorragia en diferentes estadios. Tenemos higromas y tenemos, porque hay depósitos de hemosiderina y hay diferentes intensidades de señal. En esta hemorragia en diferentes estadios evolutivos confirma prácticamente el trauma de cráneo abusivo. ¿Sí? Bueno, este es el mismo paciente, demostrado por supuesto que ante esa resonancia le hacemos el mapeo óseo y encontramos estas imágenes que nos parecían callos óseos, incluso unas fracturitas un poquito más nuevas. Hicimos la gamografía para ver si había alguna otra imagen que no podíamos detectar y confirmó lo que estábamos viendo. El diagnóstico también es de maltrato físico. Este es un pacientito de 3 meses de edad, como le decía, que tiene una fractura de fémur, pero 3 meses de edad. La sospecha es de maltrato, que es muy raro, no deambula el niño, así que es muy raro que se produzca este tipo de lesiones. Entra a la guardia por edema del muslo izquierdo. Se ve una fractura oblicua diafisaria, ya teniendo en cuenta la historia del bebé, el relato inverosímil, le hacemos el mapeo óseo y encontramos los callos óseos en los arcos costales, que son esas flechitas rojas, no sé si se alcanzan a ver. Esto es otro paciente, este es del año pasado, a 11 meses de edad, ingresa grave, con un paro respiratorio, con escoriaciones en región frontal y hematomas en mejillas, se le hacen RCP, va a la UTI, posterior cuando ya queda estabilizado, por supuesto que hacemos la tomografía, tiene antecedentes de prematuridad y de nutrición en estudio, pero no tenemos estudios patológicos previos. Y encontramos estas colecciones subdurales bilaterales frontoparietales, frontoparieto-occipitales, ¿sí? Con una densidad de señal un poquito mayor al líquido cefalorraquídeo y a nivel occipital derecho con una densidad un poco más mayor, lo que hablamos de colecciones subdurales en diferentes estadios. En el mismo día, ya que tenemos el resonador, aprovechamos y hicimos la resonancia y vemos estas colecciones extensas subdurales bilaterales con diferentes intensidades en región posterior, sobre todo en la declive, se podían ver imágenes de hemosiderina aquí. En las secuencias GRE, la presencia de edema citotóxico que evidenció en el T2 y FLAIR, con caída de señal en el ADC,
Y esto es lo que le hablaba yo de las lesiones de las venas puentes, que son signos en favor de ruptura de venas puente, incluso tienen un nombre que no me acuerdo, cola de ratón, que ahora no recuerdo, no me gustan los nombres de los signos, entonces no los recuerdo, pero son bastante patognomónicos, excepto que haya un trauma de un accidente de tránsito severo, ¿sí? Había también depósito de hemosiderina en la retina derecha, el fondo de ojo fue positivo, una hemorragia retiniana bilateral, el chico tiene diagnóstico de maltrato físico. Y esta es la que se hizo posterior, estas son las secuelas, tiene esas colecciones extensas, subdurales, siguen siendo con levemente aumentado el líquido aumentado, perdón, la densidad aumentada en relación al líquido cefalorraquídeo, hay esas hipodensidades en el parénquima que son de carácter secuelar, hay signo de atrofia, que es lo que le comentaba, que son las complicaciones de este tipo de traumas. Deberíamos haber hecho otra resonancia, pero bueno, porque la resonancia en realidad se usa más que nada para ver las complicaciones o las secuelas. Bueno, y volvemos al caso que le presenté de X, al principio para ver cuál es nuestra función. Esta era una niña, creo un bebé de 2 meses de vida que consulta por edema en miembros inferiores en un centro de salud. Esta es la placa inicial que un médico general lo interpreta como normal, pero si la enfocamos, ¿sí? Podemos ver estas imágenes en esquina. También, perdón, antes que nada se le había solicitado una ecografía de partes blandas con Doppler, con una sospecha, no sé, de una malformación vascular, una lesión vascular, trombosis vascular. El ecografista, que ya estaba en otra institución de mayor complejidad, ve en la ecografía que había un aumento de la hipodermia, una hipodermia edematosa sin líquido interarticular en las rodillas. Por supuesto que evaluó las articulaciones y no encontró ningún nada sospechoso, pero como estamos un poquito ya sesgado, la sospecha clínica fue, y el relato medio inverosímil le hizo sospechar de que podía haber algo raro y entonces pidió rescatar esa radiografía que en ese momento no la tenía. En el rescate de la radiografía es cuando vemos que sí, que retrospectivamente la médica que hizo el examen, estaban esas imágenes en la esquina, entonces alerta al pediatra para que se lo cite y se lo estudie con mayor. El paciente se pierde, se rescata al mes, ¿sí? Y les completan el mapeo óseo. Al mes encontramos estas lesiones, que son fracturas complejas de ambos húmeros, con esta reacción perióstica marcada. Evidentemente esto ya estaba, ¿no es cierto? Y no se había detectado porque no se había sospechado con la radiografía. Ya teníamos reacción perióstica en, en, en las articulaciones metafisarias, en la metáfisis de las tibias, en las dos, y probablemente en el fémur ahí también. Las imágenes no son muy claras porque las radiografías son de revelado manual, entonces tenemos una baja calidad. Mari, perdón la Sí. interrupción. Ahí ya estamos, más o menos ya hemos llegado a los 45 minutos. Uy, bueno, me falta un poquito. ¿Viste el control después de un año de las lesiones? Ustedes ven que la consolidación de los húmeros es completa, lo único que hay es cierto acortamiento y incurvación del húmero, pero ustedes ven que las lesiones metafisarias no dejan callos óseos. Eso es lo que quería llegar a mostrar, cuál es la fundamentación de que nosotros participemos en estos casos, en la sospecha. Esto simplemente le quería mostrar, este es un trabajo que realizó el doctor Soria, que en ese momento era residente del hospital y ahora es colega.
hizo un estudio retrospectivo de los casos nuestros que ya confirmados del Hospital del Niño con maltrato del 2019 al 2021. El objetivo era ver cómo estábamos trabajando, básicamente, ¿sí? Cómo estábamos trabajando nosotros como imagenólogos. Las conclusiones generales condicen o están equiparadas con la de la bibliografía, y la conclusión primordial que sacó en realidad, lo que decimos, lo que venimos diciendo, que el radiólogo comparte trabajo interdisciplinario destinado a la aproximación diagnóstica, debe conocer los detalles del historial biográfico de los niños para entender la cinemática de la fractura que visibiliza, ya que puede ser la única oportunidad de detectar abuso físico infantil de modo preciso y oportuno, que es lo que dicen en realidad los trabajos internacionales también, pero bueno, nosotros queríamos hacer una experiencia propia. Este es otro trabajo que en realidad resalta, que me interesó porque resalta que el personal involucrado debe estar, incluso los licenciados, debe estar en continua formación, que debemos estar en continua actualización del tema, porque debemos tener una correcta interpretación, debemos tener un informe claro, conciso, con conclusiones. Debemos controlar no solo eso, sino la calidad del estudio. Y los médicos derivantes deben hacer una justificación clara y detallada de los síntomas y antecedentes, si es que no tenemos, como en el caso nuestro, estas unidades de interdisciplinarias en las que nos comunicamos activamente y nos pasamos enseguida la información. Esta es otra que también me gustó, que se sale un poquito de la radiología, pero que la guía destaca la necesidad de realizar investigaciones radiológicas adecuadas cuando se sospecha del abuso físico en niños, particularmente menores de 2 años. Esto es lo que venimos hablando ya, pero pone un fuerte énfasis en asegurar la comodidad y la seguridad del niño durante el proceso de la obtención de las imágenes. Esto habla de lo que yo dije en un momento, de la sensibilidad y de las emociones que genera todo esto. Diagnóstico diferenciales, variantes normales, tenerlas en cuenta. Yo creo que esta, en la reacción perióstica, es la más frecuente que nos consultan. En los fémur, ustedes ven que la reacción perióstica, el periósteo es grueso, es bilateral, es bien simétrico. Si hay mucha duda, se le realiza una placa a los 10 días para ver si hay evolución, y eh, si no cambia, es una variante normal. De los diagnósticos diferenciales, la osteogenia imperfecta, que ya veníamos diciendo, pero se asocia a toda una serie de signos y síntomas que no vamos a encontrar. Raramente que encontremos un niño abusado con osteogénesis imperfecta, pero puede llegarse el caso, pero es el diagnóstico más, con el que más tenemos que estar familiarizados. Otras como estas imágenes que pueden ser sospechosas de fracturas en esquina o de fracturas en esquina, pero si le hacemos los controles a los 10 días, este tipo, por ejemplo, el MEN, que es la displasia metafisaria, no vamos a tener variabilidad. Bueno, eso con respecto al abuso, el abuso del niño. Yo quería agregar dos palabras al abuso fetal, porque sabe, Flor, que a mí me gusta esa parte. El maltrato fetal se define como daño físico, químico del feto debido al comportamiento de los padres. Y digo de los padres porque no solamente la madre, sino porque el padre puede actuar con acciones violentas, incluso psicológicas. Esto incluye la exposición a toxinas como el alcohol, el tabaco o drogas ilícitas, puede provocar abortos, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, síndrome de abstinencia y trastorno del desarrollo neurológico. De las que tomé, una de las más comunes, la ingesta de alcohol, que es el famoso SAF, incluye deficiencia del crecimiento intrauterino, anomalías faciales, hay una retromicrognatia en general, un aumento del puente nasal, hay se han descrito defectos del sistema nervioso, que en general son defectos del cuerpo calloso. Eh, También hay problemas cognitivos y de conducta a largo plazo. La ecografía, como muestra la imagen, y la resonancia magnética nos pueden ayudar, pero bueno, debemos tener el contexto de todo eso, pero
también tenerlo en cuenta porque esto es algo que no se nos pasa por la cabeza en general los que hacemos medicina fetal. La conclusión de esto, que el trabajo interdisciplinario es la clave para la sospecha diagnóstica. Tener en cuenta que la futura seguridad de un niño maltratado depende de la habilidad del clínico y el radiólogo para conocer sus características por imágenes, y debemos demostrar una sensibilidad exquisita a la hora de diagnosticar el trastorno el trauma no accidental. Esto lo digo porque a veces los imagenólogos tenemos la etiqueta de no tener, de ver solamente la imagen y olvidarnos un poco de lo que pasa con el niño o la persona. También recordar que responsabilidades legales, este artículo de esta ley establece que el equipo de salud tiene el deber de comunicar a las autoridades correspondientes el conocimiento de vulneración de los derechos del niño y del adolescente bajo percibimiento de incurrir en la responsabilidad por dicha omisión. Dentro del enfoque multidisciplinario, reitero, el médico radiólogo representa un eslabón fundamental en el diagnóstico. Debe saber reconocer las lesiones esqueléticas que puedan sugerir maltrato físico, la posibilidad de diferenciarlo con otros mecanismos que sean accidentales o de otra etiología, y tiene la obligación legal de informar. También tenemos la obligación de ver cómo se realizan las imágenes y adicionar imágenes o incidencias o métodos que nosotros necesitemos para llegar al diagnóstico. Tener en cuenta que el fracaso en la oportunidad de detección radiológica de estas lesiones esqueléticas o lesiones, más que nada el trauma encefálico no accidental, podría ser motivo para que el niño sea expuesto nuevamente a un ambiente peligroso y potencialmente fatal. Un poquito de presión, pero yo creo que hay que tenerlo presente. Termino diciendo muchas gracias a vos, Flor, a todos los que me están escuchando y a este gran equipo que tengo. Algunas fotitos en diferentes ámbitos, en ámbitos de, de estudio, en congresos, en algunas bibliográficas, en algunos festejos de cumpleaños, en el ámbito social, trabajos, en el ámbito de trabajo con la época de pandemia, en el ámbito de trabajo haciendo algunas funciones con cara sonriente. La mayoría de todos están sonriendo, pero no siempre sonríen, yo creo que es para la foto. En esta que estamos en la calle, estamos defendiendo nuestros derechos que también han sido vulnerados, y esto vos lo sabés, y en eso estamos al tanto. Y acá es simplemente para decir feliz día del niño, feliz día de las infancias. Como es un hospital público, se quedó la escalerita que la dejó el área de mantenimiento y quedó en la foto. Pero bueno, muchas gracias, gracias Flor, espero que haya sido de interés y espero las preguntas. Por favor, Mari, hermosa, hermosísima charla, muy clara, fuiste re clarita, paseaste por todos los temas, así que muy lindas las imágenes, muy, muy lindas. Así que gracias, gracias, gracias. Acá un comienzo con la parte de las preguntas. Dice si podemos volver a poner la diapositiva de las radiografías que se deben pedir. Fue bien al inicio, hablando de ¿Qué eso por tipo de ahí radiografía? Sí, al principio. Importancia sí, mientras vas buscando, ¿no? De lo que recalcabas, de que ya el diagrama no lo debemos seguir haciendo, pese a que se sigue haciendo. Bueno, no es la indicación, no es la primera línea, salvo algunas excepciones, tal cual como mostraste, pero no pedí un acá. baby, ¿no? Ahí Estas están. son el húmero en AP, el antebrazo en AP, la mano, el fémur, la tibia del peroné en AP, el pie y el esqueleto axial, el tórax en AP, el lateral y oblicuas. En general las oblicuas nosotros las hacemos si vemos algo sospechoso, pero bueno, Adam Baut en el libro las recomienda, así que bueno, hay que incluirlas. La pelvis en AP, incluyendo la columna lumbar, nunca hacer la columna dorso lumbar junta, ni tórax abdominal no nos sirve, la columna lumbosacra lateral y la cervical lateral y el cráneo frontal y lateral, exceptuando que ya tengamos una tomografía hecha previamente y bueno, no lo volvemos a irradiar en el cráneo. Esto es lo que
sugieren todas las guías últimas y que se han estado reuniendo para llegar a estas conclusiones. Yo creo que es lo que debemos hacer todos. La calidad Tal, es otra cuestión. tal cual, por ahí también hablando de qué proyecciones hacer, rescato por ahí, porque hoy en día por ahí está todo el mundo con la centello. La centello, bueno, sí, es importante, nos ayuda, pero esta salvedad que hiciste, importante de lo que son las fracturas metafisarias, la fractura de cráneo, por ahí no nos va a ayudar Sí, tanto. ¿Sí? Entonces, o sea, es como que todo lo que es el tema de las placas las debemos hacer y después, bueno, sí, y nos iremos guiando a estudios de mayor complejidad de acuerdo a lo que vamos viendo. ¿Mm? la Bueno, Mari, centello, vos sabés que tenía mucho auge en su momento, pero después se ve que tiene radiación, también es radiación gamma. Entonces, tampoco es tan inocua, ¿no? La centello nos muestra sobre todo esa fractura de costilla y las fracturas estas no desplazadas, y separaciones y remodelaciones, pero con una buena técnica radiológica por ahí la podemos detectar, ¿sí? Eh, bueno, Mari. no creo que por ahí Bueno, mucho más nos pueda hacer. agradecimientos, felicitaciones. Me preguntan si la clase va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada en la página de Fardi. Así que lo van a poder consultar. Más agradecimientos, más felicitaciones. Así que, Bueno, bueno, nosotros muy agradecidos, hermosísima clase. Ya voy a ir cerrando por el hecho de que nos extendimos en el tiempo, pero nos es que es entendimos, un sí, tema yo ya te larguísimo, dije. la verdad. Es un tema muy amplio, no hay forma de resumirlo. O sea, bella, hermosa clase, hermosa exposición. Muchas gracias y bueno, va a quedar grabada la clase. Bueno, Mari, Gracias a gracias. todos por ahí, gracias por el aguante. Un saludo. Chao, Gracias a la chao. audiencia y gracias a Bayer. Hasta luego. Sí, gracias.